Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemática. En esta oportunidad les traigo un problemita así sobre ángulos, ¿sí? Ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice y ángulos suplementarios, ¿sí? Vamos a aplicar algunas de estas propiedades, ¿sí? Vamos a ver un problema en donde tenemos dos rectas paralelas y una recta secante que las corta a estas dos, ¿sí? Entonces, si te interesa y estás viendo estos temas, te pido que te quedes y puedas ver lo que vamos a desarrollar a continuación. Sin más que decirle, vamos a ello. Bien amigos, aquí estamos con ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante, ¿sí? Ustedes quizás ya habrán visto algunos ejemplos, pero bueno, hoy vamos a resolver, ¿sí? Nos tocó resolver un ejercicio, ¿sí? De este tipo. Así que vamos a empezar, ¿sí? Dado las siguientes rectas estas que se cortan, ¿sí? Como dice el título, son ángulos formados por dos rectas paralelas, en este caso esta recta, ¿sí? Esta y esta, cortadas por una secante, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Bien, el dato que nos dan es el siguiente. Este ángulo, ¿sí? El que acaba de aparecer, lo vamos a denotar como A, y A dice que vale 100 grados, ¿sí? Entonces vamos a empezar a resolver este pequeño ejercicio, que solamente hay que tener en cuenta algunas propiedades y haber leído un poco de teoría, ¿sí? Pero vamos a ver ahora un poco de teoría, vamos a recordar, ¿sí? Entonces, recordando, vamos a decir que los ángulos adyacentes son ángulos adyacentes cuando tienen un lado en común, ¿sí? Eso tengamos muy en cuenta, ¿sí? Tengamos en cuenta cuándo es un ángulo adyacente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, estas dos rectas que se cortan, a la vez forman cuatro ángulos, y tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, ¿sí? Los ángulos adyacentes, como ya lo vemos acá, son adyacentes cuando tienen un lado en común, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar, ¿sí? Mira, A y B son adyacentes, ¿por qué? Porque tienen un lado en común, que es este, el que acaba de aparecer acá sombreadito, ¿sí? Además también A y D son adyacentes también, o sea, A y D, estos dos son adyacentes, ¿por qué? Porque también tienen un lado en común, ¿sí? También B y C son adyacentes, ¿por qué? Porque tienen un lado en común también, ¿sí? Y a su vez C y D son adyacentes, ¿por qué? Porque también tienen un lado en común, ¿sí? Ustedes dirán, pero todos son adyacentes. No, acá miren, A y C no son adyacentes porque no tienen un lado en común, y B y D tampoco son adyacentes, solamente son todo esto lo que están acá, como ustedes están viendo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto cuando son adyacentes y cuando no lo son, ¿sí? Además vamos a escribir acá a la par una propiedad que es muy importante, que dice que dos ángulos adyacentes, ¿sí? Dos ángulos son adyacentes y también son suplementarios, dice, ¿sí? Así que esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestro pequeño recordatorio, ¿sí? También tenemos ángulos opuestos por el vértice. Dice que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver gráficamente ahora, ¿sí? Veamos, tenemos este puntito, lo vamos a ver como un vértice, ¿sí? En este caso tenemos el ángulo A y el ángulo C, ¿sí? Dice opuesto por el vértice, perdón. Esto quiere decir que acá, o sea, en el centro va a haber un vértice, pero acá, además, la definición dice que cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. ¿Qué quiere decir semirrectas opuestas? Una semirrecta es un pedacito de recta, ¿sí? Por ejemplo, miren, desde acá hasta acá, esto es una semirrecta, ¿sí? ¿Sí? Y dice opuesta a los lados del otro, dice. ¿Qué quiere decir que es opuesta? Entonces esta es opuesta acá también. Esta es la opuesta de esta. Y este pedacito de semirrecta también es opuesta a esta, ¿sí? Por lo tanto, estos son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Y cuando los ángulos son opuestos por el vértice, vamos a decir que son congruentes, por lo tanto son iguales. A igual a C, ¿sí? Entonces, cuando tengamos de esta forma, ¿sí? No se olviden, siempre cuando tengamos de esta forma, ¿sí? Tengamos una recta, dos rectas que se cortan, vamos a tener ángulos opuestos por el vértice, ¿sí?
De la misma manera, cuando tengamos los otros ángulos también van a ser opuestos por el vértice, como están viendo ahora. Tenemos ahora este D, el ángulo D y el ángulo B. También son opuestos por el vértice, ¿sí? Como ya les dije, siempre hay un vértice, ¿sí? Son opuestos, siempre tiene que haber un punto ahí en el medio para que sean opuestos, ¿sí? Y además las rectas son opuestas al lado del otro, ¿sí? En este caso, esta es opuesta a esta y esta es opuesta a esta. Son semi-rectas, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo puedo decir que B y D son congruentes, por lo tanto, son iguales, ¿sí? Entonces, una vez explicado un poco de teoría, ¿sí? Vamos a empezar a resolver este pequeño ejercicio, ¿sí? Que nada más y nada menos es recordar y aprender, ¿sí? Todo lo que hemos visto acá: ángulos adyacentes, propiedad de ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Por ángulos opuestos por el vértice, yo puedo decir que A es igual a C, ¿sí? Si A vale 100 grados, ¿sí? Y entonces yo reemplazo acá A, me va a quedar que C es igual a 100 grados, ¿sí? Por lo tanto, C es igual a 100. Pero ustedes quizás se están preguntando, ¿y dónde está C? ¿Sí? Acá tuve un pequeño problema, no lo puse, pero ahora lo vamos a poner. Ahí está C, ¿sí? Ese es el ángulo C, lo vamos a denotar como ángulo C. Por eso les dije que es ángulos opuestos por el vértice. Al ser ángulos opuestos por el vértice, son iguales, son congruentes. Yo puedo decir que A es igual a C, por lo tanto, si yo tengo el valor de A, directamente ya me salta que C es igual a A y C es igual a 100 grados. Por lo tanto, ya he conseguido un ángulo, ¿sí? Que en este caso es el valor de C, que es este, es el que acaba de aparecer. Ustedes lo están viendo ahí. Bien, continuando, vamos a decir por ángulos correspondientes entre paralelas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir ángulos correspondientes entre paralelas, ¿sí? Vean acá lo que acaba de aparecer. Dice, estas flechitas apuntan a un comentario acá, ¿sí? Dice que estos dos ángulos son correspondientes entre paralelas. ¿Qué quiere decir? Que A y E, o sea, el ángulo E y el ángulo A, son congruentes, por lo tanto son iguales. Pero nuevamente, ¿qué quiere decir correspondientes entre paralelas? Ustedes ven que estas rectas, ¿sí? Junto con esta forman el ángulo A, pero esta recta es paralela a esta otra que está acá abajo, ¿sí? Y que a su vez con la recta esta, la misma que corta la recta de arriba, ¿sí? Forman también un ángulo que es el ángulo E. Por lo tanto, al ser paralelas estas dos, ¿sí? Estos ángulos y este ángulo de arriba van a ser iguales, ¿sí? Van a ser congruentes, ¿sí? Entonces, desde ahí partimos que el ángulo A y el ángulo E son congruentes. Entonces voy a decir que A es igual a E. Pero como yo sé cuánto vale A, reemplazo, me queda que 100 grados es igual a E. Por lo tanto, tengo el valor de E fácilmente y rápidamente, ¿sí? Entonces, continuando, vamos a decir que por ángulos opuestos por el vértice, ahora sí vamos a aplicar esto lo que vimos hace rato. Ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Voy a decir que, por ejemplo, el ángulo G, que ven acá, que acaba de aparecer, es opuesto con el ángulo E. Yo ya encontré el ángulo E, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos acá, un ángulo opuesto por el vértice son congruentes, ¿sí? Y tienen esta forma. Miren la forma que tiene esta. Por ejemplo, la forma que tiene E y G con la forma acá, A y C, o D y B, siempre hay un punto o un vértice que los divide, ¿sí? Y además tenemos semirectas opuestas al lado del otro, ¿sí? Entonces yo voy a decir que G y E son opuestos por el vértice, entonces G y E son iguales, ¿sí? Por lo tanto, yo sé cuánto vale E. Reemplazo, me da que G es igual a 100 grados. Así de fácil voy encontrando los ángulos, o sea, el valor de cada uno de los ángulos, ¿sí? Que generan estas rectas que se cortan, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a decir que por propiedad de ángulos adyacentes, ¿sí? Propiedad de ángulos adyacentes, ¿qué quiere decir la propiedad? Es esta la que acabamos de ver, que yo les dije que la habíamos puesto acá. Dos ángulos son adyacentes y también son suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Que la suma de estos dos ángulos dan 180 grados, es un ángulo llano, ¿sí? Entonces, por propiedad de ángulos adyacentes, yo voy a decir que, por ejemplo, acá A y B son
como ustedes estarán viendo, A y B son adyacentes, por lo tanto son suplementarios. Entonces yo voy a decir que A y B, al ser adyacente, son suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los dos da 180. Entonces ya tengo mi fórmula armada, ¿sí? Entonces la vamos a escribir. Voy a decir que A más B es igual a 180, pero de acá yo tengo A, pero B no tengo, entonces la despejo y encuentro el valor. Vamos a reemplazar A por 100 grados, nos va a quedar la siguiente expresión, ¿sí? Finalmente voy a despejar B, voy a mandar el 100 para el otro lado negativo, hago esta resta y me va a dar el valor de B, que es igual a 80 grados, ¿sí? B vale 80 grados, perfecto. Así de simple encontramos el siguiente ángulo, que es el B, ¿sí? Vamos ya a continuación, por propiedad de ángulos adyacentes, nuevamente, ¿sí? Voy a decir que el ángulo E y el ángulo F también son adyacentes, por lo tanto son suplementarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de los dos me da 180 grados, ¿sí? Entonces, E y F, al ser adyacentes, también son suplementarios, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la suma de los dos es igual a 180. E más F es igual a 180. Reemplazando lo que tengo, E vale 100 grados, ¿sí? En este caso, me queda de la siguiente manera, ¿sí? F es igual a 180, mando para allá el 100, para allá negativo, le resto y me queda que F es igual a 80 grados, ¿sí? Hemos encontrado otro ángulo, que es el F, el ángulo F. Entonces, ya puedo estar finalizando porque ya no me quedan muchos ángulos por encontrar. Vamos a decir que por ángulos opuestos por el vértice, como ya hemos hecho anteriormente y como hemos explicado acá, voy a decir que el ángulo H es opuesto con el ángulo F. Entonces voy a decir que F es igual a H. Como yo sé que H es igual a 80, F va a valer también 80. Bueno, acá es F, chicos, disculpen, me he equivocado acá, F. ¿Sí? Bueno, H, porque bueno, es F, digamos, F vale, sí, F vale 80. Por lo tanto, reemplazando me va a quedar H, ¿sí? H es igual a 80. Continuando, vamos a ver el último ángulo, que es el D, que es el que acaba de aparecer. D es opuesto por el vértice con B, ¿sí? Entonces yo voy a decir que B y D son iguales. Entonces, si reemplazo yo acá B, me va a quedar que D es igual a 80 grados, por lo tanto D es igual a 80 grados, ¿sí? Y finalmente he terminado de encontrar todos los ángulos que acá en este caso, digamos, no me pedían, pero los hemos encontrado a todos, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan entendido, espero que hayan recordado algunas definiciones, algunas propiedades, y tengan en cuenta así esto cada vez que le toquen un ejercicio como esto. Recuerden, miren el video, si les gustó no olviden de compartir, no olviden de darle like, por sobre todo suscríbanse a mi canal, que vienen muy buenos videos para futuros, ¿sí? Así que los dejo en esta oportunidad y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.